debido a los mercados cerrados el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión especial que estamos haciendo precisamente para hacerle llegar la conferencia de prensa que transmite el Banco Central Europeo el día de hoy, precisamente con referencia a su decisión de política monetaria. El día de hoy vimos ya al señor Draghi estar preparándose para esta conferencia. El día de hoy tenemos movimientos muy fuertes en la libra. El día de hoy retrocede todo lo que había estado subiendo el día de ayer, que fue un día relativamente bueno de alzas. Ya lleva de máximos a mínimos la libra dólar aproximadamente 200 pips, poco más de 200 pips, y esto se debió precisamente a la baja cantidad de liquidez que hay en el mercado, combinada con algo sorpresivo, ¿no? Algo nuevo. Normalmente en el Banco de Inglaterra, cuando no cambian la política monetaria, como fue esta ocasión, no emitían ningún comunicado más allá que el de la decisión. En esta ocasión, la primera que preside el señor Carney, el exgobernador del Banco de Canadá y actual gobernador del Banco de Inglaterra, que lo llevaron ahí porque dicen que es muy bueno para controlar, ¿no?, los problemas de la crisis. Decide agregarle, o el Comité de Política Monetaria los convence de agregarle un comunicado a esta publicación de la decisión de las tasas de interés, y en ese comunicado advierte que la política restrictiva no estaba garantizada a pesar de la inflación que se espera allá en lo que es precisamente el Reino Unido. Así que eso generó una sorpresa en el mercado y provoca esta caída de aproximadamente unos 200 pips en lo que es la libra que estamos observando el día de hoy. Los demás pares relativamente se han quedado muy tranquilos, han estado esperando en los rangos donde se les estaba viendo hasta entonces en esta decisión, ¿no?, de política monetaria sin cambios. Tenemos por acá que ya está empezando la conferencia de prensa, o debería de estar empezando la conferencia de prensa. Yo acabo de actualizar mi enlace con el Banco Central Europeo para ver si no se quedó trabado el loop del preview de la conferencia. Vamos a ver cómo se da esta conexión, pero normalmente estos enlaces funcionan bien, aunque de vez en cuando podemos encontrar algunos problemas precisamente para el enlace por la cantidad de gente que se está conectando en el mismo momento, ¿no? Pero por lo pronto parece que no hay todavía señal, pero yo veo movimientos fuertes en el mercado, señal de que sí. Me parece que nos está dando problemas el enlace con el servidor del Banco Central Europeo. Así suceden las cosas cuando estamos en vivo. Ahorita enseguida esperamos retomar la señal y transmitírselo como de costumbre. Lo hacemos aquí a través de Radio Forex Hispana en cada mes. Por lo pronto le empiezo a comentar, las presiones permanecen controladas, dice el gobernador del Banco Central Europeo. Las dinámicas en el flujo monetario y el crédito permanecen controladas. Las expectativas de inflación en la eurozona permanecen firmemente ancladas. Las encuestas han mostrado mejoras con respecto a los niveles que habían anteriormente, más bajos. Nuestra política monetaria permanece acomodaticia, por tanto, como sea necesario. El Banco Central Europeo está esperando que la tasa de interés permanezca en los niveles actuales o más bajos. Ya empezamos a recibir, no, todavía no. Tienen un problema fuerte aquí con la transmisión de la política monetaria a través de los canales de audio normales, pero les sigo comentando lo que me está llegando por la plataforma de información. Esperemos que esto lo resuelvan rápidamente, pero bueno, por lo pronto lo que dice el Banco Central Europeo el día de hoy, insisto, es el tema de
que permanece la política acomodaticia tanto como sea necesario. También agregan el día de hoy que esperan que las tasas de interés permanezcan en los niveles actuales o más bajos por un periodo definidos, por un periodo extendido de tiempo, Después de este comunicado también el euro tiene una caída relativamente grande, aproximadamente unos 60 pips es lo que se desplaza hacia la baja con respecto a los movimientos que habíamos estado viendo anteriormente. Y seguimos aquí esperando a ver si llega el audio de la conferencia de prensa regular. Me parece que no hay todavía más información sobre este tema. Vamos a ver cómo sigue por delante. Es que tiene el Banco Central Europeo, transmite normalmente una cortinilla que está lupeándose de espera, y cuando empieza la transmisión en tiempo real, esta se abre, pero no nos está llegando esta información. Sigue llegando el lupeo, pero bueno. Mientras tanto, dice por acá, dentro de lo que son los mensajes del día de hoy del Banco Central Europeo, que por cierto ya ahorita el euro está rompiendo los mínimos de la sesión del día de ayer, sigue presionando hacia la baja. Dice el señor Mario Draghi que bueno, pues el Consejo de Gobierno espera que la inflación se mantenga controlada, que van a estar monitoreando muy cercanamente toda la información que vaya entrando. También dicen que los bancos... que la política monetaria debería de soportar el consumo doméstico en la eurozona. Las mejoras en general en los mercados financieros deberían de estar haciendo su trabajo para encontrar su camino para beneficiar a la economía real. Las hojas de balances pues están pesando en la economía, el ajuste de las hojas de balance están pesando en la economía todavía. La actividad económica debería de estabilizarse y recuperarse en el año en curso, dice el Banco Central Europeo. También dice que las probabilidades para que baje el crecimiento están relacionadas con una lenta implementación de las reformas estructurales, y también dicen que pues las probabilidades de crecimiento también están relacionadas, sobre todo si salieran más bajas, con una pues demanda doméstica y mundial más débil de lo que ahora se están esperando. El señor Draghi dice que la tasa inflacionaria debería de estar sujeta a alguna volatilidad en todo lo que queda del año, y el euro sigue cayendo por debajo de los mínimos del día de ayer. Después de estas palabras, también dice que las presiones para los precios están balanceadas tanto al alza como hacia la baja en términos generales. Las probabilidades de que aumente la inflación están relacionados con aumentos de impuestos y de los precios de los commodities. Por la parte de lo que podría contener la inflación, se encuentran por que pues pierda vapor la actividad económica, que se vuelva más débil la actividad económica. Y esto es lo que está diciendo hasta este momento el señor Mario Draghi. Vamos a ver si logramos tener más información por parte del Banco Central Europeo en unos momentos más. Estamos intentando por distintas vías obtener la señal del Banco Central Europeo. No puedo creer que nadie se haya dado cuenta ya que no están transmitiendo. Ya empieza a ver la señal en tiempo real. Le voy a poner el audio también en inglés de fondo para que usted pueda enterarse.
Este ha contribuido a reducir la resistencia del sistema de fondeo como un reflejo de los pagos de las operaciones de financiamiento de largo plazo, en orden de asegurar la transmisión correcta de la política monetaria en los países de la eurozona. Es esencial que la defragmentación de la eurozona continúe declinando más adelante y, por lo tanto, la resistencia de los bancos se fortalezca donde sea necesario. Más pasos decisivos para la unión bancaria. Debemos lograr este objetivo. El futuro del supervisor único y del mecanismo único de resolución son elementos cruciales para reintegrar el sistema bancario y, por lo tanto, requieren su rápida implementación. En suma, el análisis económico muestra que los eventos económicos están en línea con la estabilidad de precios del mediano plazo. Nuestro revisión cruzada confirma esta visión. Con respecto de otras políticas económicas, el Consejo de Economía nota que el Consejo llevado en junio en el 2013 en las áreas de empleo y otras áreas dice que están apoyando las recomendaciones. El Consejo de Gobierno subraya que la implementación de las recomendaciones que ellos han hecho es esencial para la recuperación de la eurozona. Más aún, el nuevo cuadro de gobernanza europeo debe ser aplicado de forma estable y más determinado. Debería de ser perseguido para mantener y llevar adelante las reformas para impulsar el crecimiento y el empleo. En este aspecto, el Consejo de Gobierno piensa que es particularmente importante enfocarse en la competitividad y reforzar las capacidades de los mercados laborales. Finalmente, el Consejo de Gobierno le da la bienvenida a los pasos que se han llevado para la complementación de la unión bancaria, que se está moviendo en dirección adecuada, pero también deben de ser implementados rápidamente, y ahora estamos a su total disposición para más requerimientos. Ahora le van a hacer una pregunta por parte de CNBC. Gracias. Señor Draghi, como ustedes se reunieron con otros bancos centrales en Londres, hoy también tenían una reunión en sus miembros de política monetaria, y en un rompimiento de la tradición previa tuvimos una clara mensaje de guía por parte del Consejo de Gobierno. Me pregunto si, debido a que el Banco de Inglaterra también ha cambiado su estilo de guía, es tiempo para que el Banco Central Europeo también dé un paso hacia adelante con una nueva política de guía. Es claro para el señor Carney, en los comentarios de la reacción del mercado, mover el mercado de bonos. Es tiempo de que ustedes pongan a un lado la barrera del precomprometimiento y dar una guía más completa. Si usted hace esta pregunta, realmente no escuchó mi declaración. El Consejo le responde como una broma y dice, por eso le digo que debería de escuchar con cuidado. Le decía, nosotros hemos tomado un paso sin precedentes para darle más guías sin precedentes como lo que hemos hecho en el pasado. Esperamos que esto sea la clave para que todas las tasas de interés permanezcan, objetivos que permanezcan en el nivel presente o más bajo por un tiempo extendido de tiempo. Esta es la primera vez que el Consejo de Gobierno dice esto, dice el señor Draghi, y es meramente una coincidencia, por cierto, con lo que dijo Mark Carney en Londres, y se sonríe mientras dice esto. Cuando usted dice un periodo extendido de tiempo, es un periodo de tiempo extendido, es un periodo de tiempo extendido, le responde el señor Draghi. Y sí es verdad, sobre Market News dice, el Consejo de Gobierno tal vez
Durante la reunión discutieron ofrecer una guía más concreta sobre el camino de la política monetaria, los indicadores económicos. En su visión, las guías anteriores, ¿cuáles son las guías de que la inflación ha tocado el punto? Hemos discutido algunas formas para la guía y creemos que el texto presente dice que es lo que estamos viendo con una guía más fuerte. Se lo puedo leer otra vez. El Consejo de Gobierno dice que las tasas de interés, así que incluimos las tasas de depósito, deberán permanecer a los niveles actuales o más bajos. Esta expectativa es basada en la perspectiva de una inflación controlada en el periodo mediano, así que nuestra visión es de mediano plazo, viendo la debilidad de la economía real, así que estamos viendo esto, y también las dinámicas que estamos monitoreando. Esto es consistente con nuestros dos pilares de nuestra estrategia, es perfectamente consistencia con nuestras funciones de regulador. También esto es lo que estamos siendo mucho más específicos lo que hemos logrado ahora, y incidentalmente el Consejo fue unánime en esta formulación. Gracias. Me parece que ahora solo están permitiendo hacer una pregunta. El señor Draghi, voy a hacer dos preguntas. ¿Nos podría dar alguna actualización sobre las consultaciones con respecto al mercado de bonos respaldados? Y hay varias especulaciones de algunos economistas que dicen que el programa de OMT está muerto o está limitándose en sus efectos debido a el programa que estaría activando el proceso del OMT. Nunca pasaría el Parlamento alemán. ¿Qué hará usted entonces para preservar el euro más allá del OMT, o el OMT es solamente una expresión de ese compromiso? Y si pudiera comentar algo más sobre esto. En el tema del mercado de activos respaldados, dice, en este momento estamos en una función de consejeros nada más. Hay varios aspectos de este mercado que tiene que ser tomado en cuenta antes de que se llegue a una concreta y realística posibilidad, y ambas instituciones estamos trabajando en esto. Veremos qué es lo que sale de este esfuerzo y luego tomaremos nuestras decisiones. En el tema del OMT sigue estando para estar activado, listo está. Como lo hemos dicho, es efectivo para cualquier cosa. ¿Usted preguntó alguna otra cosa? No, ok. Ahí el periodista me ignoró, debería haber presionado un poco más sobre, pero y si se opone el Bundestag, pero no se hace esa pregunta. Bueno, señor Draghi, permítame preguntarle una pregunta relacionada con la famosa tema de del Tesoro y los derivados que monitoreó el Banco de Italia. Sobre las pérdidas estas que se han relacionado, en cuanto a esto, como reguladores de la Unión Bancaria, ¿usted cree que es una práctica prudente que los que los instrumentos del Tesoro se conviertan en apuestas? Gracias. Sobre mi involucramiento, creo que debo decir esto. No es la primera vez, incidentalmente. Usted debe cubrir estas noticias hace 3 años, 6 años atrás y 9 años atrás. Tanto como las operaciones fueron llevadas cuando yo estaba allí, fueron cerradas, fueron apreciadas por la Eurozona y fueron ya revisadas en varias declaraciones. También han sido comunicadas estas operaciones, llevadas a contabilidad de acuerdo con las regulaciones del momento, y
y están siendo parte del Tesoro italiano. En el interés de este país existen estas operaciones y esta es la única razón por la cual fueron hechas y es parte, como usted vio en el comunicado de prensa de la Comisión en su momento, es parte de la administración activa de la deuda pública, como sea que fuera hecho. Ahora, es esencial, una vez dicho esto, que sean totalmente transparentes. Creo que usted tiene el beneficio de leer lo que alguno de los ministros de Economía en el Parlamento italiano dijo. No me referiré, pero refrasearé lo que dijo. Absoluta transparencia es esencial. Lo llama prudencial cuando el tesoro son retenidos, cuando los títulos del tesoro son retenidos, es correcto. Si tú emites una moneda, tienes que tener algo para poder tener una cobertura contra el riesgo cambiario. De Bloomberg va a hacer una pregunta ahora. Pero no, que es de Reuters primero. Cuando tú hablas de un periodo extendido de tiempo, ¿podría darnos un poco más de guía de qué será? ¿Es al menos 6 meses, al menos 12 meses? ¿Puede ser más largo, pueden ser años? Y también, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de que ustedes quiten esta política? ¿Y cómo lo sabremos que ustedes van a quitar esta política? Sobre esto fue unánime. ¿Y por qué es que usted cree que esto fue la mejor forma de dar más guías sobre este tema? Si usted puede discutir un poco sobre esto. Bueno, dije un periodo extendido, periodo de tiempo es un periodo extendido de tiempo, no son 6 meses, no son 12 meses, es un periodo extendido de tiempo, pero no dije eso, dice él. No escuché que le replicaban. Dándole una sensación del tiempo, también tiene usted 3 tipos de variables económicas en los que puede estar viendo: el periodo mediano de inflación, la economía real y las dinámicas, monitoreando las dinámicas monetarias, los agregados y los flujos de crédito. Si lo que usted tiene, el Consejo de Gobierno, fue inyectar una vía hacia la baja para las tasas ligada a la consecución de estos 3 variables. En la decisión fue unánime, sí, fue unánime. Esto es algo también importante. Ahora sí, de Bloomberg dicen. Buenas tardes, señor Draghi. No entendí si la decisión unánime fue en lo de la guía de las tasas de interés o en el mantener las tasas de interés. Con esta nueva política de dar guías, ¿cambia algo acerca de decir si están abiertos a decir algunas otras cosas, si están abiertos o no? Con, por ejemplo, las tasas de interés negativas, ¿están todavía en su mente o si algo ha cambiado con respecto a esto? Gracias. Con respecto, déjeme decir, en la primera pregunta, nosotros tenemos una discusión excesiva sobre las tasas de interés positivas y fuimos a una serie de argumentos, algunos a favor y otros no tanto en favor. Y en favor, bueno, lo que puedo decir, mencionar son algunas de ellas. En una mano tenemos algunas algún ajuste en las variables monetarias. También tenemos algunos sucesos de debilidad, como dije, en los flujos de crédito y el M3. En el otro lado vemos que el escenario base prevé una recuperación gradual para el final del año, es decir, que se debe confirmar gradualmente por una variedad de indicadores suaves. Indicadores suaves son los de encuestas. Así que tenemos varias razones para ver una cosa y la otra. En el debate extensivo, nosotros básicamente acordamos unánimemente dar esta guía. Déjeme agregar una cosa que tal vez ha sido preguntada antes. 50 puntos bases no es la banda baja. Fue preguntado por alguien antes de esto. Esto nos deja nuestra mente abierta
usar o mover otras tasas claves. La frase dice las tasas de interés, incluyendo la facilidad de depósitos. También agregaré que la liquidez permanecerá amplia, y esto confirmaría lo que dijimos la última vez y lo que también hemos dicho en varias declaraciones públicas. Lo que hemos dicho es que la salida de estas políticas está muy distante, y el euro sigue cayendo después de esta aclaración que hace el señor Draghi. Dije, creo que ya lo dije. Lo diré una vez más. Dije que el Consejo de Gobierno espere que las tasas claves para el Banco Central Europeo, una de las tasas clave es la tasa sobre la facilidad de depósitos. Así que esto es una decisión que no nos cierra las mentes de estas situaciones. Estamos técnicamente listos y está básicamente incluido en las opciones que tenemos para el futuro. Van a pasar a otro medio. Los que más reaccionan son el dólar franco, el eurodólar y la libra dólar. Sigue extendiendo el movimiento hacia la baja después de este anuncio. El dólar yen llega a los máximos del día de ayer casi, todavía no a ese nivel. Dice, ustedes siempre decían, nosotros nunca nos precomprometemos. Esa es su expresión. Sí, es mi expresión. Bueno, usted expresó las líneas de esta decisión, pero ¿por qué este movimiento hoy? Si no tenemos una crisis tan aguda. Parece que nunca se les da gusto, pero bueno. Sobre el tema de Grecia, ¿cuál es su opinión sobre las expectativas del mercado de que su deuda puede ser reestructurada? ¿Cuál es su visión en términos de un recorte de pelo? Dice que es la forma de decir que va a haber pérdidas para los bonistas, como el banco. En el tema, dice, en la segunda pregunta, lo de Grecia, la revisión está en camino, así que no sería propio para mí comentar en las especulaciones respecto a lo que resulta de esto. Grecia sigue en su política económica, ya ha alcanzado progresos significativos sobre lo que estábamos viendo hace 2 o 3, 4 años atrás, así que hay que hacer nota de este progreso. En la primera pregunta, nosotros creemos que tenemos una visión sobre la inflación que justificaría por la inflación este nuevo forma de comunicar la política. Justifica esta nueva forma de comunicar dando estas vías de unas tasas de interés, digamos, en vías bajistas. De la International Herald Tribune. Estos 3 pilares de su guía de política monetaria. A lo mejor me equivoqué en pensar que ustedes estaban poniendo más énfasis en la economía sobre lo que habían hecho antes. Antes decían inflación, y ahora hablan más de economía. Y la segunda, ¿cuáles son los indicadores económicos más importantes? El PIB, el desempleo. Si puede darnos más guía sobre esto. Bueno, subrayaré que nuestro objetivo es mantener la estabilidad de precios en el mediano plazo. Lo he subrayado muchas veces. La estabilidad de precios va en ambas direcciones, así que la economía es parte de esto en esencia. Nosotros en el Banco Central siempre vemos el crecimiento como basado en la estabilidad de precios. Y por lo tanto seguiremos viendo en la inflación y también vemos las dinámicas monetarias, y esto es parte de nuestra política monetaria. Siempre lo ha sido en nuestro proceso de construcción. Nosotros hablamos de 2 pilares. No quiero dar guías exactas de cuáles cifras en específico estamos viendo. Gracias. Es decir, se mantiene un paso atrás de la Reserva Federal, que ellos sí dan cifras concretas.
Buenas tardes. Una pregunta de seguimiento sobre lo que ya dijo. Nosotros queremos elaborar más sobre las cifras. Usted no quisiera atarse a cifras específicas y si así, ¿eso podría pasar en el futuro? ¿Ser más específico sobre esto? Yo puedo decirle que el Consejo siente hoy siente que hemos hecho un paso muy significativo y es muy pronto para especular en los sucesos futuros para el modelo de comunicación que tenemos. Lo que pasa es que siempre ha habido algo como de oscurantismo por aquello de que guerra avisada no mata soldado y ha sido una tendencia en los bancos centrales a hacer esto. Dice, ¿cuál es lo que ha pasado? Esto es la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto a la estrategia de comunicaciones? ¿Cómo han considerado lo que están haciendo? Han hablado de las situaciones con la inflación y ahora cambian el modo de comunicación. ¿En qué extensión ustedes la actividad en los mercados de bonos, especialmente desde que la Fed está haciendo estas discusiones, han afectado sus discusiones? ¿Hay alguna probabilidad de que los bancos centrales sean más influenciados por los sucesos en los mercados financieros? Tal vez los mercados necesitan encontrar un nuevo equilibrio debido a la recuperación de la economía mundial. Dice, gracias. Nosotros lo que ha sucedido en el último mes es que el ajuste monetario que ha tomado forma en varios sectores de las curvas de interés y esto es lo que ha estado pasando en presencia de una gran continuidad de la debilidad en los indicadores suaves, que no hay una mejora muy dramática, pero es menos, deprimente en lo que es la economía, en el ritmo de la economía. Es decir, una cada vez menor empeoramiento de la economía. La economía sigue cayendo, pero está cayendo a un ritmo más lento. Creo que eso es lo que ha pasado y por esto es que nos ha hecho pensar en esto. No estamos reaccionando a cualquier otro banco central por sus decisiones de política monetaria. Nosotros queremos clarificar tanto como sea posible lo que nuestras declaraciones de mediano plazo dice y nuestras funciones de reacción están siendo, ¿no? Y reviso unos papeles Draghi en lo que le hacen la siguiente pregunta. ¿Quién sabe por qué? Del Financial Times, la declaración dice podría tener la adhesión un efectivo negativo en la economía. Veamos que ustedes tal vez están reaccionando en su comunicación a la comunicación de otros bancos. Así parece que ustedes están siguiéndolos a ellos, que no es como echar alguna culpa o solo estamos viendo lo que está pasando y es lo que ha cambiado económicamente y estamos viendo reacciones y ustedes tienen que interaccionar con esto. Me parece a mí así esto. La segunda pregunta, y por la cara del periodista se me hace que se lo van a cotorrear, pero bueno. Dice, como es tradicional, no hay todavía ninguna documentación legal, pero no sé si usted recordará, me dijo que la habría y dónde está. Dice, bueno, que sobre la primera pregunta, realmente estamos actuando en la política monetaria de la eurozona, en su jurisdicción. Hemos viendo lo que ha pasado, lo que es la perspectiva del mediano plazo, en el estado de la economía, los flujos de crédito que siguen siendo cada vez más débiles y estamos tomando estas decisiones. No es algo que reaccionemos a otros bancos centrales por las comunicaciones que están haciendo. Estamos reaccionando a lo que simplemente estamos viendo que cambia en nuestra perspectiva de mediano plazo. Uno de los puntos de discusión es cómo nosotros podríamos reaccionar mejor en frente de cualquier aumento de volatilidad
no causada por nuestras acciones, sino por algo más que esté pasando en el resto del mundo. Esto va a ser un cambio transitorio, va a ser solamente una volatilidad de corto plazo, o estamos en presencia de un permanente y significativo cambio. Y esto es lo que justifica nuestra guía. Es decir, ellos implican que sí están viendo un cambio permanente, pero bueno, regresando a la traducción, esto es lo que estamos respondiendo a su pregunta. Y como dije antes, durante la discusión sobre la tasa de interés o no, muchos de los razonamientos salieron, y ahí está el porqué de la decisión que dimos de darle más guía, y por eso es el precedente que es unánime. En el segundo punto, sobre los actos legales del OMT, es listo donde sea listo para activarse. ¿Cuál es el beneficio de tenerlo ahora? La gente, por cierto, está trabajando en esto. Le voy a dar así que la misma respuesta de la vez pasada. Perdón, también eso es lo que voy a decir, que estará listo cuando esté listo para ser activado. Solo para clarificación, cuando alguien lo aplique o antes. Sí, probablemente. Mire, yo entiendo, usted es muy bueno en hacer en hacer una pregunta mala, hacerla ver como buena, pero esa no es una situación dice, no es nuestra prioridad ahorita. No es una de nuestras prioridades sacar la publicación ahora. Cuando el OMT está listo para ser activado, y cuando sea activado, entonces publicaremos las reglas por escrito. Hay que recordar que sobre este tema George Asmussen hace unos días decía que es conveniente para el Banco Central Europeo tener algo de misterio en esto, ¿no? Que en mi opinión, por cierto, le quita seriedad, pero bueno. Dice el periodista, en cuanto a la crisis que está marchando, ¿cuál es el problema? ¿Había mucha austeridad o tal vez Portugal debería hacer más? Y estuvo hablando de algunos riesgos alrededor de la fortaleza del euro. ¿Usted cree que en este momento lo preocupa? Yo sé que usted no fija el valor futuro del euro, pero usted estuvo hablando, ¿podría clarificar a lo que se refería con lo que habló de los riesgos viniendo de la fortaleza del euro? No creo que esté muy seguro de haber hablado de fortaleza del euro, pero en el segundo punto, como lo hemos dicho siempre, no tenemos como objetivo de nuestra política el mover las tasas de cambio o el valor del euro. Nosotros buscamos las políticas para el crecimiento. Nuestros tasas de cambio no es algo que podríamos afectarlo, pero el tipo de cambio es algo que tiene que ver, y voy a detenerme aquí con las declaraciones del G20. Dice, ¿qué otra cosa sobre lo Portugal? Dice, creo que Portugal ha alcanzado cosas muy notorias. Ha sido doloroso, crudo, y los resultados que se han alcanzado han sido bastante significativos también, notables, y no es que muy notables, y debo darle el crédito a esto al gobierno y al ministro Vítor Gaspar, que acaba de renunciar. También aseguraremos, por cierto, que por el nuevo ministro, por todo lo que sabemos sobre ella. Aquí está omitiendo algo que en la prensa ya se había filtrado, que era que el que había renunciado, el ministro de Exteriores, iba a ser el que se ocupara de esto, pero habla de la ministra. Entonces dice, no comentaré sobre los temas políticos de Portugal, agrega él, porque no sería mi trabajo comentar nada por esto, pero también están en un proceso de construirlo. Gracias, dice. Sobre la estampa, le pasan la voz a el diario La Estampa. Señor Draghi, dice, ¿no piensa que hay una falla peligrosa
entre los progresos que se han hecho, porque usted va sobre la supervisión y comenzará a analizar las hojas de balance. Creo que esto está dentro de los bancos, pero no hay una idea de cuándo el mecanismo de resolución único estará en marcha, activo, y cuál sería el respaldo que ahora se le está pidiendo a los gobiernos. Ha sido en un momento muy difícil, los gobiernos están en fuertes recesiones y tienen que ver de dónde, y por lo tanto podría ser difícil para ellos construir este respaldo para los bancos en problemas. ¿No cree que esto es peligroso? Bueno, no es realmente peligroso, es algo que tenemos que tener en nuestra agenda. En otras formas, el mecanismo de estabilidad junto con el mecanismo de resolución tiene que estar en marcha para que ambos sean efectivos. Yo creo que hay algunos pasos considerables que se han alcanzado por las reuniones de ECOFIN, del Grupo de Ministros de Finanzas, y también por los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En cuanto a los respaldos, yo diría, lo hemos dicho varias veces, no quiero repetir los errores del pasado. Si un país, una jurisdicción, una área monetaria se embarca en una revisión de la calidad de los activos o los stress test o cualquier otra forma de ver la salud del sistema financiero, la forma en la que podemos identificar faltas de capital, es absolutamente esencial que ambos mercados y también los supervisores y gobiernos no sepan qué es lo que vamos a hacer con respecto a estas faltas. No podemos tomar estos ejercicios sin una respuesta al qué pasa si encontramos una falta de capital. Entonces es totalmente vital que estos respaldos sean identificados antes de que tomemos estos ejercicios. Yo creo que el Consejo Europeo ha llegado a este conocimiento en sus conclusiones, así que estoy muy confiado en que no repetiremos el error que hicimos hace 2 años. Se refiere a haber hecho los stress test bancarios sin tener una respuesta de qué hacer con las faltas de capital. Señor Draghi, los ministros de Finanzas han acordado que el mecanismo europeo sea el último recurso utilizable para la recapitalización bancaria y ponerle un límite, al menos al principio, de 60,000 millones de este fondo. ¿Usted cree que esto es suficiente o es demasiado pequeño? Déjeme comentar en general sobre los respaldos bancarios. El respaldo bancario. Usted tiene que pensar en esto por lo que acabo de responder hace un momento. Tenemos varios respaldos bancarios. En principio, tenemos los nacionales, tenemos también la posibilidad para los países de aplicar por un programa para el mecanismo europeo de estabilidad, y esto, por ejemplo, en España sería un buen ejemplo, que obtuvo dinero del mecanismo para poder recapitalizar a sus bancos dentro de un programa del mecanismo europeo de estabilidad, y creo que el resultado, por cierto, ha sido bastante satisfactorio y podría también formar un buen ejemplo. El tercer respaldo es el de la recapitalización directa desde el mecanismo europeo de estabilidad. Hasta ahora, mi entendimiento de estas discusiones que se han tomado en el Eurogrupo es que esta recapitalización directa podría ser disponible sola después de que el Banco Central haya tomado su tarea como supervisor único en la eurozona. Así que por el momento esto no será disponible como un respaldo antes de que tomemos la tarea y veamos y revisemos la calidad de activos. Por cierto, en el monto preciso no puedo comentar nada. Primero, porque todavía es una decisión de los miembros estados, y dos, porque es una decisión que tendrá que ser calibrada en algunas faltas que pueden aparecer, pero hay 2 otros respaldos potencialmente utilizables
que podrían emerger de esta revisión de la calidad de los activos. Una última tema sobre esto. La gente piensa, no la gente, alguna gente piensa que tan pronto como haya una falta de capital en el sistema bancario, inmediatamente estos respaldos se utilizarían, pero eso no es el caso. Cuando aparezca una falta de capital, lo primero que tienen que hacer es que el supervisor, lo que se llama una acción de supervisor, es unir a los accionistas y decirles, oigan, les falta este capital, y ver qué podría hacer, vender alguna parte del banco, unirse con otro. Hay varias acciones que normalmente se toman antes de que uno siquiera piense en utilizar un respaldo bancario. Gracias. Aquí lo que quiso decir Draghi con mucho énfasis es, no se preocupen por esto, es solo uno de tantos remedios que tenemos. Sobre el OMT, dice, hay un año desde su famoso discurso de lo que sea necesario haremos. Estamos hablando de la consolidación fiscal, aumentar la competitividad, el marco regulatorio. ¿Usted ahorita está satisfecho en lo que ha ido en el último año o está frustrado porque no haya habido más progreso, por ejemplo, en el tema de la unión bancaria o las reformas estructurales? Gracias. Bueno, tengo que decir primero que esto de hacer lo que tenemos que hacer, dije, dentro de nuestro mandato. Segundo, el OMT no está realmente dirigido a suplir la acción de los gobiernos, sustituir la acción de los gobiernos. Fue hecho para, concebido, diseñado e intencionado para quitar los riesgos de cola de la eurozona. Así que no es correcto decir que el OMT ha reducido los incentivos. Yo creo que los héroes de los contractos, si no hubiera habido OMT, los bancos se hubieran probado muy bien, la unión bancaria se hubiera hecho y ya estaría legislada y tendríamos el mecanismo de tres pilares, etcétera. Dice, no, esto no es. Veamos los hechos. Los hechos es que el OMT ha producido ampliamente, universalmente, con beneficios conocidos para todos, y que eso es. Ahora, si los gobiernos han usado bien algunos han usado mejor el tiempo que les dimos con esto, otros menos bien, pero esto no es cosa del OMT. El OMT no tenía la tarea de cambiar las cosas o estar dirigida a otros objetivos, ¿no? Híjole. Portugal está yendo por una crisis política. ¿Usted cree que podría beneficiarse del OMT? OMT es con condiciones, son conocidas, sabe cuáles son las condiciones y no las voy a repetir hoy. El propósito de la OMT, usted sabe cuál es, está hecho para hacer frente a quitar los riesgos de cola de la eurozona. Así que me detengo en este momento. Fíjese que es interesante porque no quiso decir que no directamente, aunque recuerda que alguna vez algún socio que está bajo rescate ya se le negó la ayuda, pero no quiso aclararlo directamente, y esto, pues sí, a fuerzas se levanta la posibilidad de una pregunta más, ¿no? Sobre se fue por otro lado este muchacho. Sobre la unanimidad la unanimidad de la declaración del Consejo de Gobierno por esto del periodo extendido de tiempo, etcétera. Estoy un poco sorprendido porque desde el lado del Bundesbank el presidente dijo que es peligroso mantener las tasas a un nivel bajo durante mucho tiempo. Entonces estas discusiones, la decisión fue unánime y fue tomado por todos los miembros,
hablamos sobre recorte de interés, pero no. Una vez dicho esto, creo que todos acordamos que los bajos niveles de interés mantienen riesgos para la situación financiera. No hay ningún desacuerdo en esto, pero en este momento no vemos que estos riesgos superen a todos los factores para expresar esta guía. Yo creo que aquí lo que quiso decir es que los beneficios de expresar esta guía adelantada superaron a los posibles defectos. Y es una lástima que no hayan presionado más con el tema de el OMT para Portugal, porque implica la falta de claridad en este punto de Draghi, o el que inclusive como si fuera póker dice, y aquí me planto, o sea, no voy a decir más, abre la posibilidad de que sí se le aplique o se doble un poquito las reglas del OMT para aplicarlo si la crisis de Portugal se hubiera agravado, que ahora sabemos, y me llama mucho la atención que no está siendo muy abierto en ese tema. Había reportes de prensa que si usted leyó el Twitter que tengo yo o el chat de aquí, que aunque dije ayer que no iba a estar escribiendo allí, sí estuve escribiendo, permítame un segundo nada más. Aunque decía que no iba a escribir, si estoy escribiendo por ahí, porque me llamó la atención la nota que se publicaba desde Reuters diciendo que el señor Portas, el líder del partido de centro derecha que renunció como ministro de Asuntos Exteriores, ahora va a ser el vice premier de Portugal y también va a ser el ministro de Finanzas de Portugal, ¿no? Le hice este señalamiento cuando Draghi se refirió a ella como la ministra de Finanzas de Portugal. Me parece que es porque es una filtración de la prensa y todavía no hay un comunicado oficial, que eso será algo interesante de estar viendo el día de hoy, pero sí que aplanaría mucho el camino de esta crisis, ¿no? Si esto es verdad, si lo que estas fuentes le revelaron a Reuters es correcto. Pero abre aquí por lo pronto el señor Draghi, y esto es lo interesante de la falta de, digamos, de ser más completo en repetir lo que ya habían dicho en otras ocasiones sobre el OMT, cuando hay que recordar que hace unos meses, cuando Irlanda quiso activar el OMT, pues para obviamente asegurarse su regreso al financiamiento de los mercados, Draghi rápidamente dijo, no, esto es un programa que solamente está disponible para aquellos que no estén bajo un programa de rescate y que las emisiones en el mercado de bonos que hagan sean algo sostenible, es decir, que no sea una sola emisión o algo, digamos, tipo llamarada de petate, ¿no? Una cosa meramente incidental. Eso lo dijo en ese momento, y esto obviamente excluiría pues a todos los rescatados, ¿no? Es decir, junto con Irlanda se excluye a Grecia claramente, a Chipre ahora también claramente, a Portugal obviamente, ¿no? Y ahora no quiere decir eso, simplemente dice, bueno, todo el mundo sabemos cuáles son las condiciones del OMT, como tratando de recordar ese momento. ¿Para qué está diseñado el OMT? Como para quitar los riesgos, ahí sí fue enfático, quitar los riesgos por ejemplo, una apuesta en contra de el euro, o pensando en que se va a disolver el euro. Ese es el objetivo, dice Draghi, del OMT. Y cuando iba a agregar algo que pudiera aclarar el tema de, entonces en Portugal no entramos, dice, y ahí me paro. Entonces, el hecho de que ahí se haya parado abre la puerta de que el OMT sea lo suficientemente flexible, aprovechando esa obscurantismo, ¿no? Que el otro día le decía yo, el señor George Asmussen decía, siempre nos conviene tener algo de obscurantismo. No es cierto, creo que fue Curiel el que lo decía, porque Asmussen estaba frente al Tribunal Constitucional de Alemania. Era Asmussen el que Curiel el que decía, siempre nos conviene tener un poquito de obscurantismo en este tema, algo de misterio es saludable en el tema del OMT. Entonces, se reservan esa flexibilidad para si se pone muy grave la crisis, de alguna manera decir, bueno, ¿no? Lo activaremos en esta ocasión. Entonces, porque el objetivo principal del OMT es entonces no ayudarle a los gobiernos, sino quitar el temor de disolución del euro. Entonces, bueno, pues con eso me quedo el día de hoy. Gracias a los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Hicimos todo lo posible por tener la grabación de esta conferencia de prensa, que pues también se volvió histórica porque el Banco Central Europeo emite una guía de mantener las tasas de interés relajadas o al nivel actual o inclusive más bajas por un periodo prolongado de tiempo, que no quieren decir exactamente qué es prolongado el tiempo. Nos llevamos también otra cosa interesante, que es el decir
Hay tres cosas que vamos a estar vigilando: las dinámicas de la política monetaria, ¿no? Los flujos de crédito, el tamaño de la M3, que en este caso se estaba comportando distinto a lo que esperaba el Banco Central Europeo, y el flujo de crédito que dice constantemente ha estado cayendo, la economía real, ¿no? Cómo se comporta la economía real, y en tercer lugar la estabilidad de precios. Entonces, pues creo que tenemos ahora un set de herramientas mucho más amplio para especular qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo. En mi muy particular punto de vista, creo que se abren más incertidumbres con esto, porque ahora da más cosas a estar revisando que meramente la inflación, pero a la vez trata de sembrar confianzas en que no se preocupen, la salida va a estar muy lejos todavía. Es decir, vamos a permanecer con las tasas. No solo ya no hemos quitado la opción de usar tasas negativas, por ejemplo, para las tasas de depósito, o reducir la tasa de interés que pagamos, que cobramos por lo que prestamos, sino que también hay la posibilidad de ir más allá, de o poner las tasas negativas o mover estas tasas de préstamo más hacia la baja, o por lo menos mantenerla por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí están los puntos: el que sea más claro con las guías de tiempo, que la primera vez que lo introducen, y el que haya dado los puntos en los que se están fijando para hacer esto, pues como un proceso donde pues parece ser que todos los bancos centrales están tomando activamente. Lo voy a dejar ya con música. Yo lo veo por aquí el día de mañana a través de las emisiones en vivo aquí con Radio Forex Hispana. Soy Sergio Rocha, gracias por su atención el día de hoy. Disfrute su feriado del 4 de julio, que por cierto pues vale la pena que se lo tome, porque yo creo que después de estos movimientos realmente estaremos nada más zigzagueando en los rangos de los movimientos recientes que vimos. Me refiero en el tema del eurodólar, pues mayormente por debajo de los mínimos del día de ayer, por lo menos, cuando mucho, ¿no? Los 29, 22, y en el tema de la libra dólar, inclusive podría decirle, tal vez se quede consolidando todavía en un rango un poco más estrecho que los mínimos que teníamos del día de ayer. Yo le recomiendo que no se meta al mercado, porque ya ahorita ya no hay participantes en Estados Unidos, y los europeos esto era todo lo que estaban esperando, y nos vemos por aquí el día de mañana. Recuerda que estoy en vivo a partir de las 3 de la mañana, hora de Nueva York, en esto que es las transmisiones en vivo en Radio Forex Hispana. Me pregunta por acá Gerald FX, ¿qué es el comunicado dovish? Hay un artículo que hablo sobre esto que se llama De palomas y halcones en la página de IEN Forex. Está todavía en la portada, tiene una paloma como imagen de ilustración. Dovish se refiere, te lo digo así muy rápido, para si lo quieres ver con más detalle está ahí en ese artículo. Dovish se refiere a que sean propensos a dar estímulo. Por ejemplo, hoy el Banco Central Europeo fue dovish, ¿no? Habló de mantener las tasas relajadas por un amplio periodo de tiempo, de estar menos preocupado por estar ajustando la política monetaria. Políticas monetarias más ajustadas, más, digamos, restrictivas, se les llama también, o hawkish, que sería lo contrario, son aquellos que expresan más preocupación por mantener la inflación controlada, por evitar que se sobrecaliente la economía, como podría ser, por ejemplo, la postura del Banco Central Alemán, ¿no? Que es dentro de los miembros del Banco Central Europeo, pues es el más hawkish que se le está viendo, y pues los demás que quieren que se dé más estímulo a la economía, o que se trate de dar todo el apoyo posible a la economía, son más dovish. A eso es a lo que se refiere esta forma de identificar el enfoque de la política monetaria. Son personalidades que le aplicas a la política monetaria para entender, están camino a ser más restrictivos, o están siendo caminos a dar más relajación, a ser más expansivos, a promover más el crecimiento por encima de la inflación. Lo dejo entonces ahora sí ya. Muchísimas gracias por la compañía. Esto es a cargo de Lawson, Learn to Love Again. Yo regreso después. No es cierto, regreso el día de mañana porque hoy es feriado. Gracias, nos vemos, pásenla.